y para ello, coincidentemente, tenemos también la presencia y el enlace. Sabemos que sus tiempos están bastante complicados y por ello de inmediato vamos a hacer el contacto con Carmela Cifuentes. Es la presidenta de la CGTP, de la Central General de Trabajadores del Perú, para hablar sobre el tema laboral y también para hablar sobre esta presencia en el Congreso de la República del ministro Iber Maraví, quien en líneas generales, solamente muy brevemente decir que antes de responder las preguntas señaló: reitero que a la fecha no tengo ningún antecedente penal ni judicial. Igualmente destacar lo que ha dicho: no tengo afinidad y no he participado en ningún atentado, no le debo nada a la justicia por ningún caso. Y quizás también destacar, criticó a la prensa y personas que lo sentenciaron. Y finalmente dijo: soy inocente en los atestados referidos. Eso es lo que está ocurriendo. Ya terminó la exposición, la respuesta del ministro y viene la participación de las distintas bancadas en el Congreso de la República. Ha sido una exposición, un deslinde, nos parece claro y puntual. La decisión luego de la interpelación, si procede la censura o no, está en manos del Congreso de la República. Nos vamos con Carmela. Buenos días, Carmela, bienvenida como siempre a Ánfora 2021 de BIS Televisión. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. La verdad que el tiempo se nos ha ido, pero era importante escuchar la interpelación que este Congreso en su mayoría no representa verdaderamente a los trabajadores y a las trabajadoras, pero era necesario. Yo sí le voy a pedir, porque justo 12:15 tengo otra reunión que había comprometido. Muy bien. Pues la circunstancia por la cual estamos. Sí. Perfecto. Esta opinión inicial era importante precisar. Usted como presidente de la CGTP, la interpelación y la posición que tiene con respecto al ministro Maraví. Pero vamos al fondo. El presidente Castillo se reunió con las centrales sindicales y la CGTP tiene una participación importante para mejorar la situación laboral del país. ¿Cómo va? ¿Cuáles son la agenda que se ha fijado con el Ejecutivo para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores peruanos, Carmela? Sí, en principio nosotros saludamos la reunión del gobierno con el movimiento sindical. Son muy pocos o casi hasta lo que conocemos, no se ha reunido el gobierno directamente con el movimiento sindical, y a nivel de la CGTP hace de conocimiento pues realmente valorar la reunión propiciada a iniciativa del gobierno y directamente con el presidente, con el premier y con el ministro de Trabajo. Entonces nosotros consideramos que es un acto histórico y trascendente, porque hay que atender el problema de los trabajadores y obviamente resolverlo. Y en base a ello, el presidente, el premier y el ministro de Trabajo se comprometieron al cumplimiento de la agenda, que tiene 19 puntos, ¿no? Estos 19 puntos ya lo están realizando. Por ejemplo, en su presentación ha dicho la Ley General del Trabajo. Saben ustedes que nosotros en Perú es uno de los poquísimos países que no tenemos una ley general, menos un código de trabajo, ¿no? Igualmente, nosotros estamos viendo que se retire la demanda de inconstitucionalidad contra la ley 3188, que es de la negociación colectiva, y ya también ha presentado el documento respectivo, el fortalecimiento institucional del FUNAFIL, que fue un ofrecimiento también, la derogación, esto es algo muy importante, el decreto de urgencia 038 sobre la suspensión perfecta de labores. Con este despido disfrazado de los empresarios, aprovechándose de la pandemia, dando cumplimiento en una forma muy vertical de la CONFIEP, ¿no? De los mandatos de la CONFIEP, se hizo esta suspensión perfecta. Entonces también ya presentó el documento respectivo para que esta suspensión perfecta ya no se dé. Igualmente, una nueva ley de relaciones colectivas de trabajo. Muy importante debatir la adscripción de Servir al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, porque saben ustedes que esta está adscrita al Ministerio de Economía, es algo ilógico. Entonces nosotros tenemos que ver que esto pase al Ministerio de Trabajo, que sirva pues a los trabajadores, ¿no? Su nombre es Servir, pero para nosotros no sirve casi nada.
algo fundamental. Sabemos que a nivel latinoamericano, a nivel mundial se ha dado esto de la tercerización de los servicios. Está también dentro de la Agenda 19. Lo otro es ratificar la elección de inconstitucionalidad propiciada para el sector de los CAS, ¿no? La eliminación de los CAS e incorporar al real de la entidad, la vacunación a los trabajadores presenciales y la tercera dosis para personal de salud en forma general, ¿no? Entonces, se está trabajando también un aumento de la ley de pensiones, que es fundamental, una virtualización de la gestión de procedimientos del registro sindical que a veces nosotros no conocemos o que por ahí a veces algunos gobiernos se han amparado en hacer que centrales o sindicatos que no tienen ninguna representatividad puedan ser reconocidos, ¿no? Lo otro es la reincorporación de trabajos cesados incluido en las listas de cesados en el Estado. Esto fue hace muchos años en el gobierno de Fujimori, que cesó a miles de trabajadores y todavía son 30 y tantos años y ellos siguen en algunos casos sin derechos. Una medida para la condonación de las horas de licencia para el grupo de riesgo en el sector privado a consecuencia de las licencias que corresponden durante la crisis sanitaria. El incremento de la remuneración mínima que por ley ya corresponde y sin embargo hasta ahora no ha habido. Es una promesa también del señor ministro que nos ha dado conjuntamente con el Premier y con el presidente. Revisar prioritariamente la política nacional de competitividad y productividad. Esto fue después de un CADE que los señores de la CONFIE impusieron su agenda, ¿no? Y nunca garantizaron un trabajo digno. Entonces se va a revisar eso y este es un trabajo que tenemos que hacerlo con los trabajadores, ¿no? Valga la redundancia. Virtualizar los servicios ofrecidos a nivel nacional por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y sus direcciones regionales. El fortalecimiento del diálogo social tripartito a través del Consejo Nacional de Trabajo, que saben ustedes, nosotros nos retiramos porque era una mesa de partes y no se solucionaba nada, y ratificar el convenio 190 de la OIT desde la violencia y el acoso laboral. Es decir, vean ustedes, tenemos una agenda que el señor Premier, el señor presidente y el ministro se ha ofrecido para que haya realmente un cambio. Eso tendrá que ser un proceso, pues por eso es que nosotros hoy hemos estado, bueno, yo estoy en otra región, pero la CGTP ha estado haciendo un apoyo, un respaldo al ministro Maraví, porque es un primer sindicalista que está llegando al ministerio. Es una persona que está con los trabajadores en todo momento, recepciona el pedido de los trabajadores. Entonces creemos que esto tiene que ser un trabajo mancomunado del ministro a través del Ejecutivo y conjuntamente nosotros contra ese poder legislativo que todo quiere interpelar, todo quiere hacer vacancias y no trabajan ni dejan trabajar, ¿no? Eso es más o menos lo que yo podría darles en forma muy sucinta, lo que hemos acordado con el ministro de Trabajo, con el presidente y las reuniones que van a ser constantes para escuchar a los trabajadores y trabajadoras. Sí, buenas noticias para los trabajadores. Al tema de mejorar las relaciones del gobierno que permitan dar las condiciones que merecen los trabajadores. Y en esa línea tenemos en pantalla un comentario sobre el tema, hablando de las reivindicaciones. Este decreto supremo que acaba de aparecer el día de hoy, Carmela, que tiene relación con el tema de los despedidos que señalaba. Es el decreto supremo 019-2021 que autoriza la revisión de los casos de ex trabajadores que se acogieron al procedimiento previsto por la ley 3484, que es el reglamento de la ley 31218, que va a favorecer, estimamos, en todo caso usted nos señala la cifra exacta, a cerca de 300.000 trabajadores. El comentario, por favor, Carmela. Así es. Justamente nosotros la semana anterior estuvimos con el viceministro esperando la reglamentación, porque la ley ya fue dada meses atrás, pero nos faltaba la reglamentación. Y ahí es donde vamos a estar presentes y le decíamos que, bueno, la reglamentación la habían sacado así sin que estén presentes los trabajadores, pero durante todo el proceso lo vamos a hacer. Hay trabajadores, miles de trabajadores que no fueron asumidos, o mejor dicho, no fueron contemplados su derecho en las anteriores listas. Hubo como 6 listados, que fue un trabajo muy arduo de los trabajadores cesados. Muchos murieron en la lucha, muchos murieron en querer que su trabajo sea realmente reconocido, ¿no? Hoy
Tenemos a nivel de las centrales, tenemos trabajadores que están inscritos en nuestros padrones, pero eso sí, con toda la transparencia y con toda la honestidad. Nosotros más o menos en nuestros 5 o 6 listados tenemos, en el caso de la CGTP, tenemos más o menos unos 100 o 1.500 trabajadores que faltan. Puede ser su compensación, su jubilación o también su reincorporación. Pero lamentablemente yo creo que son muy pocos los que van a poder reincorporarse por la edad. Pero de todas maneras tienen que hacer su derecho, ¿no es cierto? Entonces, en ese trabajo yo estaré viajando la próxima semana para establecernos en el Ministerio de Trabajo y poder hacer toda esa coordinación y que los trabajadores, para nosotros decíamos las centrales sindicales que todos deben entrar porque tienen sus derechos. Pero entonces en todo ese aspecto vamos a tener que hacer la labor de fiscalización y la labor de que se lleve a cabo pues este reglamento que acaba de publicarse. La pregunta final, gracias Carmela, la pregunta final de la agenda que se ha fijado con el Ejecutivo, ministro, presidente y presidente del Consejo de Ministros, ¿qué es lo más urgente que se va a concretar además de este decreto supremo que hemos dado a conocer? Bueno, lo de la negociación colectiva, ¿no? Lo de la suspensión perfecta, la remuneración mínima y de las pensiones. Es que nosotros decir que no todos son importantes, ¿no? Y el decreto, el convenio 190, que es contra el acoso laboral. Sabemos nosotros que hoy las mujeres somos las más violentadas, tanto en el aspecto físico como también en el laboral. Pero obviamente eso vamos a tener que ir trabajando, hay la voluntad política, ya se inició, como les digo, se han presentado ante el Tribunal Constitucional para retirar lo que presentó el anterior gobierno, una observación a eso de la negociación colectiva. Ya está trabajando, pero estos son los puntos prioritarios, por no decir que todos son importantes. Muy bien, y va a quedar en agenda la Ley General del Trabajo para conversar más ampliamente sobre la trascendencia y la importancia de esta Ley General del Trabajo, que no la tenemos todavía en nuestro país. Muchas gracias, Carmela. Sí, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes, y porque tiene que haber un cambio de la Constitución también para que la norma sea adecuada en concordancia con esta nueva Constitución. Entonces, esto tiene que ser un proceso. Apoyemos, ayudemos. Hoy la derecha recalcitrante, hoy los medios de comunicación están en un feroz ataque por ahí, que la fuerza sindical se encuentra respaldando a gobierno en los cambios. Muchas gracias a usted y discúlpeme, pero el tiempo nos venció. Muchas gracias, un abrazo fraterno y saludos desde Perú y de la CGTP. Últimamente, el 7 de octubre tenemos una gran movilización a nivel de todo el Perú y a nivel mundial para apoyar y decirles que la democracia se defiende y que el Perú necesita cambios. Muchas gracias. Gracias también. Hemos estado con la presidenta de la Central General de Trabajadores del Perú, la central sindical más importante de nuestro país, con un tema tan trascendental para los trabajadores peruanos como es la Ley General del Trabajo.